Bienvenidos a este su espacio Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Con ustedes, Juan Ramón Larancuén, siempre a la orden, siempre dispuesto y muy agradecido por las sugerencias, por las observaciones que ustedes nos formulan, sobre todo a través de las redes sociales, lo cual nos permite a nosotros tratar de mejorar, de imprimir una dinámica más interesante a cada entrega que hacemos y que dedicamos, por supuesto, al servicio que los comunicadores solemos ofrecer, que es la de informar y de actualizar. Bueno, en esta primera parte de los comentarios con fuerza debemos hablar de que en estos días en la República Dominicana se han realizado varios sondeos, varias encuestas. Estas son un mecanismo de medición de cómo piensa la gente respecto a diversos temas. Y evidentemente que son mediciones que reflejan la actualidad. Entonces, sin yo entrar en el detalle respecto a las empresas que encuestaron, sino para tratar los elementos más relevantes porque atañen a la mayoría. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, en materia de entusiasmo, dicen que un alto porcentaje se siente abrumado y pesimista respecto a cómo van las cosas, respecto al porvenir, respecto a las perspectivas que se puedan tener. Y es que ciertamente hay una especie como de bombardeo de noticias desagradables, sobre todo que están vinculadas con hechos delictivos, cuando no con corrupción, y no suelen observarse medidas que sean de impacto, que sean inclusivas, que generen empleos. Vemos que la criminalidad cada vez se agudiza, cada vez más. Los matices son crueles. En esta misma semana hubo un asalto a una vivienda por parte de dos delincuentes que penetraron en horas de la noche a una vivienda y amordazaron a las personas, a la familia de esa casa, golpearon al hombre de la casa, lo encerraron junto con la señora en una habitación. Le estoy diciendo lo que escuché a través de uno de los noticiarios que pudimos ver un momento, pero que no he visto la reseña en los medios escritos, ni he visto tampoco el reporte de la policía. La situación es que los delincuentes que penetraron en horas de la noche, ese hogar, violaron a una adolescente de 19 años y cargaron con todo lo que pudieron, o sea, los electrodomésticos y hasta el vehículo de la casa se llevaron. Entonces, cuando usted ve que pasan cosas como esa, de verdad que uno se indigna, uno siente furia, pero también siente mucha impotencia porque no puede revertir algo tan dramático y tan traumático y tan cruel como eso. Los delincuentes, ¿cómo no conformarse con solamente robar? Porque hay que hacer tanto daño como malograrle la dignidad a un adolescente o quitarle la vida a un ser humano. Estamos viendo situaciones como esa, y situaciones como esa que no encuentran una especie como de sanción de corto plazo, porque se supone que las alarmas debieron activarse en sentido general respecto a este tema y buscar la forma de incrementar los patrullajes, porque una de las debilidades de los planes vinculados con la seguridad ciudadana es que usted no ve los militares en ningún barrio. Usted ve de vez en cuando una unidad pasar por una calle determinada, pero usted no ve eso que se veía antes. Antes había un patrullaje policíaco, no en unidades motorizadas ni en vehículos, sino que había un frecuente patrullaje a nivel de los diversos barrios, de las diversas comunidades, y eso hace mucho que pasó a la historia. Ahora lo que se hace es que
cuando acontecen situaciones que nos sumergen en la incertidumbre total, hechos traumáticos uno tras otro, es que la policía activa algunos operativos y en algunos lugares, en algunas intersecciones, pues paran los vehículos, paran las personas, pero no se ve ese patrullaje que había anteriormente. Y hasta tanto no se restituyan ese tipo de operativos frecuentes, de patrullaje frecuente a nivel de los sectores en las diversas comunidades, pues yo creo que los delincuentes siempre van a ver que tienen esos espacios amplios, anchos, porque la delincuencia se manifiesta acá a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, pienso que la situación de cuán abrumadas se sienten las personas tiene que ver con los altos niveles de inseguridad y de incertidumbre que se están viviendo. Entonces, otro de los aspectos que ponen en relieve la encuesta es la percepción respecto a la impunidad y a la corrupción. Bueno, en cuanto a impunidad, incluso organismos internacionales han dado una nota sobresaliente a la República Dominicana respecto a cómo se perciben los niveles de impunidad. Pero la corrupción, un 89% de personas manifestó su preocupación, cree que hay corrupción, entienden que la corrupción está abriéndose paso y la corrupción es una generadora de pobreza, porque los recursos que se pierden por corrupción son recursos que pudieran ir a reducir los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, la exclusión social, pudieran invertirse en más hospitales, pudieran invertirse en más escuelas, pudieran invertirse en más oportunidades de financiamiento para microcréditos, para iniciativas de emprendedores, para fomentar sencillamente el empleo que tanta falta hace. Entonces, entendemos que las razones para que haya un ambiente de pesimismo respecto a la actualidad tiene que ver mucho con eso. Porque cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de impunidad y de corrupción, es que hay corrupción, hay evidencia de corrupción, pero la impunidad es lo que no permite que se sancione la corrupción, lo que no permite que se sancione el delito. Es como una especie como de muro que impide que las personas que delinquen pues sean juzgadas y sean condenadas y cumplan su pena en una cárcel. Eso es tan difícil. Es fácil ver a un infeliz en la cárcel porque se robó un víver para comer o porque le arrebató la cartera a alguien, pero las personas que son las que drenan los recursos del Estado, las que se llevan millones, grandes fortunas, esas personas uno no la ve. Y los juicios que están en proceso respecto a hechos vinculantes a la corrupción, pues usted ve que hay muchísimos tecnicismos para darle largas. Entonces, esas son situaciones que nos abruman y son situaciones que hay que decirlas porque solamente van a cambiar cuando las autoridades entiendan que deben asumir una mayor responsabilidad respecto a las sanciones que deben imponerse, respecto al mensaje que debemos diseminar en toda la sociedad, porque ese enriquecimiento que se experimenta desde el Estado, desde las instancias de poder, es un enriquecimiento al vapor. Entonces eso hace que una generación nuestra entienda que no tiene que trabajar tanto ni esforzarse tanto para conseguir las cosas, y lo que no puedan conseguir por la vía del facilismo lo consiguen por la vía de los actos delincuenciales. Entonces hay que tratar de revertir esto. Nosotros como comunicadores tratamos de compartir estas informaciones para que la gente esté alerta, para que la gente participe de iniciativas, formule propuestas de cara a transparentar más las cosas y estimular un régimen de sanción donde el Poder Judicial, el Ministerio Público, las autoridades de gobierno pues se pongan de acuerdo para tratar de dar más ejemplo y ser más rigurosos en relación a la forma en que nosotros debemos conducirnos, porque tenemos que rescatar los valores éticos y morales que en alguna ocasión tuvimos y que nos permitían a nosotros vivir en un ambiente más armónico. Vamos a la pausa y retornamos
en los comentarios con fuerza.